Ok, ya con su autorización de iniciar a grabar, entonces vamos a iniciar. Ay, no, espérenme un momentico que no me quiere abrir. Ya. Entonces, pues con la presentación, de acuerdo pues como a las normativas, la intención del día de hoy, como les comentaba, es identificar pues el derecho a la salud mental de los habitantes del municipio de Guadalajara de Buga, ¿sí? Desde las diferentes normativas, la ley 5566, la 1616 y el plan de beneficios post la ley 2460, ¿sí? En ese orden de ideas, pues, identificar que, como les mencionaba ahorita, muy seguramente ustedes ya lo saben, pero necesitamos identificar esos nuevos, esos cambios que se han venido dando dentro del proceso de la política pública en el tema del consumo de sustancias psicoactivas y la intención de mitigar riesgos y pues ya no señalar ni estar juzgando a la persona que consume sustancias lícitas o ilícitas, sino más bien irnos desde el campo de la prevención, cómo estamos haciendo nosotros desde la EPS o ustedes desde la EPS para mitigar esos riesgos, cómo se está atendiendo a la población, cómo se está haciendo esa inclusión y la protección a la población para cuidar a esa población, sobre todo a las madres gestantes, a los niños, niñas y adolescentes del municipio, y pues ya a las personas adultas que de pronto ya se encuentran en proceso de consumo y pues que ya son adictos, ¿sí? Bueno, en esta transición del modelo, pues como les venía mencionando, anteriormente era algo más de juzgar, de señalar, de bueno, cuando ya el problema estaba, así la intención ahorita es empezar a mitigar esos riesgos y identificar cómo vamos a resolver eso desde antes que suceda, ¿sí? Voy a ir pasando rápidamente para que no nos demoremos tanto. Pero también es importante el tema de los tamizajes. Es importante para nosotros saber ustedes cómo están manejando los tamizajes, si realmente los están haciendo o no, cómo los están elaborando y si las personas que los están elaborando tienen la capacidad, si se han ido capacitando y fortaleciendo en conocimiento para saber que estas pruebas, qué evalúan, cómo lo evalúan y si realmente se están haciendo adecuadamente, ¿sí? Con qué periodicidad están capacitando al personal en salud para que esto, pues, tratar de mitigarlo, identificar cuando tal vez algún niño, niña, adolescente está en proceso o está en riesgo, su familia tal vez lo está llevando por su contexto social, bueno, esa cantidad de cosas que pueden suceder con la población para, pues, tal vez estar en ese riesgo de consumo de drogas lícitas o ilícitas, además, pues, de la salud mental, ¿no? O sea, también el tema de, ¿ustedes me están escuchando? Sí, sí, señora. Ok, es que como no escucho nada, entonces no estoy segura si me escuchan, entonces luego voy a preguntar para poder identificar que sí me escuchan, ¿vale? Listo, entonces estaba hablando también del tema de situaciones en problemas de salud mental, como lo de la ansiedad, la depresión, que eso también podría llevar al consumo de sustancias psicoactivas, los niños, niños y adolescentes o de pronto adultos con algún trastorno o alguna situación en la que se encuentren con algún TDA, alguna se me olvidó, ¿cómo se llama esta enfermedad? Bueno, se me fue. ¿Sí? Entonces, identificar estos factores de riesgo y cómo vamos a subsanar o tratar de resolver esta situación antes de que se vuelva más compleja. ¿Sí? Bueno, les estaba hablando precisamente de los tamizajes que necesitamos priorizar antes de que se dé
el problema, ¿sí? Antes de que las personas entren en alto riesgo y encontremos pues luego que tengamos que resolver una situación mayor, el consumo de alcohol, toda la cantidad de cosas que pueden suceder por el consumo de alcohol, además de que también es combinado con la conducción, con otras sustancias, además de que altera también el orden público, violencia intrafamiliar, bueno, la cantidad de cosas que esto genera, y la idea no es llegar hasta allá, sino desde el principio tratar de mitigar el problema. Sí. Bueno, y finalmente unas preguntas pues como a grosso modo, para que ustedes me cuenten un poco de eso que ustedes están tratando de hacer para mitigar este riesgo que les acabo de comentar. Quiero saber cómo están haciendo los tamizajes, lo de las capacitaciones, la activación de ruta, ¿sí? Yo quiero también saber de pronto un poco desde APS, ustedes qué canales han abierto para que las personas que están trabajando desde APS, desde el municipio, se contacten directamente con ustedes y las personas que necesitan esa atención, pues pueda ser recibida. Ahora sí los escucho. Discúlpame que estaba hablando con el micrófono cerrado. Ah, no, Eh, tranquila. bueno, Diana, te cuento. Mi nombre es Paula Huertas, de pronto no hemos tenido la posibilidad de conocernos. Soy Tranquila. la psicóloga del programa de salud mental. Aquí nos acompaña Carlos Pupiales, que es el trabajador social del equipo a nivel nacional también. Y nos acompañan pues la jefe Laura y la jefe Victoria, que son la coordinadora y la directora de la sede ya en territorio. Nosotros, pues, Carlos y yo estamos a nivel nacional desde la ciudad de Cali. Entonces, Ok, voy a como proyectarte como parte de cómo funciona actualmente el modelo y la ok, ruta, pues, a nivel institucional. También, pues, informarte de información de lo que nos estabas preguntando de APS y demás. Entonces, bueno, ok, inicialmente la estructura del programa a nivel nacional está compuesta por los dos profesionales que estamos aquí acompañando. Están nuestros datos, estos son nuestros teléfonos personales para manejo, pues, interno de datos. Contamos con el apoyo de un psiquiatra centinela para el acompañamiento, el seguimiento técnico, la generación de rutas, de anexos técnicos y demás, así como la intervención a IPS complementarias. Y el programa cuenta con la línea administrativa, que es la que está aquí abajito, esta de aquí, donde los usuarios, pues que es a través de la que hacemos seguimiento a la población y donde los usuarios se pueden comunicar, ya sea por llamada telefónica o por WhatsApp, que sabemos que a veces se les facilita mucho más porque a veces están en zonas rurales que no tienen mucha señal y demás, entonces el WhatsApp les facilita mucho más la comunicación, incluso a nosotros, porque hay usuarios pues que se les hace seguimiento y de pronto durante su horario laboral no pueden contestar llamadas, entonces ellos también se les comunica, o sea, ese seguimiento por WhatsApp por eso. Entonces ahí los usuarios se pueden comunicar, manifestar las inquietudes, brindamos orientación, además anteriormente teníamos como un canal a través de la línea de atención general de los usuarios, de donde nos remitían los casos para orientación a los usuarios, entonces también pues esa es la importancia de la línea que tenemos actualmente. ok. Este es ¿Cuál nuestro es perdóname, te pregunto, ¿cuál es el tiempo, sobre todo WhatsApp, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo de respuesta del WhatsApp? Estamos de lunes a viernes de 7:30 a 5 de la tarde. Durante Sí, ese horario y es realmente una respuesta rápida porque las chicas tienen la orden de, pues, direccionamiento, pues, de estar muy pendientes para dar respuesta. Entonces, a veces yo también tengo el ingreso y cuando ingreso y de pronto veo algún mensaje que no está siendo respondido, lo respondemos sin ningún problema. ok, entiendo. No es un WhatsApp, pues, que cada 2 días lo contestemos, no. Durante el Es el día, conforme simultáneo. van llegando los mensajes, se van respondiendo sin problema. Entiendo. Entonces, bueno, este es el modelo. Nuestro modelo contempla muchas puertas de entrada porque el usuario de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas pues realmente puede aparecer por cualquier parte. Es un usuario muy transversal. Entonces, el usuario puede ingresar por la búsqueda activa de las IPS, tanto primarias como complementarias, por las empresas VIP, por los servicios de hospitalización y de urgencias, los casos de reporte civil a la 875-353 y 365 casos de sustancias psicoactivas, los equipos extramurales, ahora equipos básicos que realmente pues hemos tenido una muy buena articulación con los equipos y demás para poder garantizar que ellos conozcan la ruta, hagan la captación y reporten los casos. Entonces, bueno, dentro de todo nosotros pues queremos lograr una caracterización poblacional, que se les realicen las actividades de promoción y mantenimiento a la población, que se les descarte el trastorno orgánico y se confirme un diagnóstico de salud mental, y ahí es cuando pues ingresa al programa tanto de la primaria como de la complementaria.
donde esperamos que se realice una estadificación del riesgo, del tratamiento pertinente, ya sea internación, hospital día o ambulatorio. Y desde el programa hacemos seguimiento telefónico a usuarios priorizados. El equipo que tenemos realmente y lastimosamente es muy pequeño para la demanda que estamos teniendo actualmente a nivel nacional, pero tratamos de priorizar algunas poblaciones que son de alto riesgo. Entre ellos, los reportes y vigila 875, 356 y 365, los usuarios que egresan de la unidad de salud mental de hospitalización, los casos que son reportados por la línea 106 y por los entes territoriales y pues ya de acuerdo a la condición, los reportes de las IPS y demás, que en Buga pues realmente el auditor, perdón, es muy juicioso en eso y cuando tenemos algún caso de un usuario que egresa de urgencias o que firma alta voluntaria en la IPS de San José, en el Hospital San José, él nos lo reporta y nosotros inmediatamente activamos ruta con la IPS complementaria para garantizar pues que el usuario no se vaya a perder en la ruta de atención. Entonces es algo que también tenemos articulado, señora. Y con el Hospital Divino Niño, ¿cómo les va? También empezamos apenas convenio, entonces ya tuvimos un espacio, tengo el contacto de la psicóloga Alejandra, nos tenemos que sentar con ella y con la IPS complementaria, pero es algo que venimos haciendo. Incluso pues en articulación con salud pública, que obviamente dentro del modelo, voy a adelantarme un poquito a la ruta de atención, pues digamos que cuando ingresan por el nivel primario, una de las dos puertas de entrada, la primera pues es la valoración integral, que era lo que tú nos decías ahora. Entonces, por eso estamos articulados también con salud pública, incluso pues te voy a proyectar aquí otra cosita que ya tenía pues cita. Y es que con ellos, este es el cronograma, por ejemplo, que tienen ellos de capacitación. El año pasado tuvimos varios espacios, tanto con las IPS primarias general, aquí en el mes de abril del año pasado, como con los equipos básicos. Incluso a ellos el año pasado se les facilitó porque parte de las inquietudes que lo que tú mencionabas ahora eran, y que suele surgir mucho es, ¿qué hacemos con un usuario de salud mental? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué orientación le podemos dar? Porque lastimosamente, pues, a pesar que a uno le enseñan sobre el tema de psiquiatría, de psicología y salud mental, pues sabemos que en el nivel primario es muy difícil que los profesionales conozcan o son un poco más resistentes a la atención. Entonces, justamente por eso también empezamos les creamos como un kit para que ellos tuvieran herramientas al momento de hacer, déjame lo busco, y ese kit tenía los tamizajes, tenía de pronto, vamos a ver si está por aquí. Pero entonces, bueno, el kit, ahorita eran me lo como enseñas. documentos, sí, eran como documentos, entonces tenía todos los tamizajes que dice la resolución 3280, tenía como cosas importantes que debes saber, técnicas de respiración, por ejemplo, en atención en crisis, que es tan importante. Entonces venimos pues alineándonos también y la idea es poder fortalecer los equipos básicos de la IPS primaria. Anteriormente teníamos jornadas con el psiquiatra centinela de capacitación a la IPS primaria sobre la atención a la población de salud mental. Hemos enviado documentos, oficios, pues hemos oficiado a las IPS primarias indicándoles que deben realizar la atención y la valoración de salud mental de acuerdo a la 3280 y además realizar la adaptación de las MHGAP, pues que el ministerio tiene su documento de adaptación desde el 2018, entonces hemos sido pues muy insistentes en ese tema y este año tenemos ya programado en el mes de agosto con los equipos de salud pública de las IPS primarias. Entonces vuelvo por acá, perdón. Entonces continúo acá en la presentación. Entonces, dentro de eso, incluso pues en la presentación y en la socialización que nosotros les hacemos de la ruta, hemos sacado, sabemos que la 3280 es muy extensa, que de pronto el tiempo en ocasiones no les alcanza y demás, y se puede perder el tema de la valoración en salud mental. Entonces, por eso hemos sacado también este cuadrito que resume por curso de vida lo que se debe realizar en la valoración de salud mental. Esto se los hemos entregado a las IPS en las socializaciones, se les ha enviado, se les ha socializado, se les ha compartido para que ellos tengan conocimiento de por curso de vida, qué es lo que le tienen que valorar al usuario en temas de salud mental. Yo creo que esto es mucho más fácil poderlo ver y poderlo realizar que de pronto tener la ley que eso, pues perdón la expresión, pero eso es un mamotreto gigante que a veces uno pues no encuentra las cosas fácilmente. Entonces, dentro de la ruta está incluido ese tema y hemos hecho las socializaciones pertinentes a los equipos para que puedan realizar las valoraciones y las atenciones.
En estos momentos tenemos en contratación la IPS Oportunidad de Vida, que es nuestra IPS complementaria. En Buga ellos tienen la atención ambulatoria por psiquiatría, psicología, trabajo social y en algunos momentos específicos, pues por temas de la profesional, terapia ocupacional, pero tenemos atención presencial en la ciudad de Buga. Cuando el usuario requiere hospitalización es trasladado a la ciudad de Cali, igual que cuando requiere hospital día, y la internación por consumo de sustancias psicoactivas también está pues acá en la ciudad de Cali. Tenemos con ellos incluido pues todo el tema de la rehabilitación, lo que indica la norma, el PBS, pues que indica que son 180 días para rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas, también está contratado con ellos. En el caso en el que el usuario no quiera una internación, pues el proceso se puede realizar también a través del programa de Hospital Día. Entonces la IPS pues ha sido también muy flexible. Hemos sido muy conscientes de que es una población muy difícil, que son familias que ya están desgastadas, que ya no saben qué hacer muchas veces con el usuario, pero también dejamos muy en claro, y esto también se les dice en la socialización en las IPS, para que ellos puedan brindar la orientación adecuada, y es que es un tema completamente voluntario, porque sabemos que las familias, pues en su afán de poder resolver esta situación, de que no saben ya qué más hacer, quieren obligar al usuario a ingresar a un centro de rehabilitación y nos solicitan a nosotros que lo internemos en contra de su voluntad, pero pues siempre hemos sido muy específicos, y es que esto bajo el sistema de salud no está cubierto, y pues que las instituciones que realizan estas internaciones involuntarias no son instituciones de salud y no están habilitadas como tal. Entonces siempre dejamos eso muy en claro, pero tenemos pues como toda la ruta, incluso tenemos lineamientos para la atención a la ruta de sustancias psicoactivas para las IPS y demás. No sé, Diana, si tengas alguna pregunta específica o algo adicional. Sí, de pronto tú me hablabas ahora el, de lo que tienes a nivel nacional, de lo que pues como lo están manejando a nivel nacional, pero yo quiero que me cuenten un poquito de la ciudad de Buga, cómo les ha ido con la población en Buga. Háblame un poquito de pronto de cifras, no sé si tú o compañera Laura de pronto tenga un poquito más de información, no sé, con relación a A la cifras. población identificada. Exacto. Y cuando hay recaídas, ¿cómo lo manejan? Bueno, claro que sí te cuento. Nosotros efectivamente tenemos nuestra población identificada. Te voy a proyectar nuevamente. Tenemos la marcación de los diagnósticos, pues este Excel que te estoy mostrando es muy específico, porque ahorita pues no sé si sabes, la cuenta de alto costo está solicitando como un censo de la población de salud mental a nivel nacional. Entonces estamos como en la preparación de esta información, y esta es la base que tentativamente se les reportaría a la cuenta. Actualmente en Buga, que estén con derecho a servicios, con los diagnósticos de salud mental priorizados por cuenta de alto costo, tenemos un total de 788 usuarios identificados pues históricamente, que están activos por lo menos en los últimos 2 años en consultas. Ya te digo como qué diagnósticos son los que principalmente se presentan en el municipio. Con el tema de los reingresos, pues te cuento que nosotros como programa tenemos a nivel institucional, y que hace parte este indicador del modelo de atención, un indicador de reingresos hospitalarios, ¿sí? Entonces realmente vigilamos mucho los que se nos esté presentando reingresos. Esto lo revisamos con la IPS complementaria y con el psiquiatra centinela. De hecho, en Buga tenemos un caso exitoso de una usuaria que se nos rehospitalizaba mucho porque de pronto no habían podido encontrar el manejo adecuado, o que le sirviera, pues a pesar de que ya habían agotado todos los manejos, porque fue una usuaria bien difícil, y por fin ya la usuaria se ve compensada. Incluso la psiquiatra pues hasta fotos se tomó con la usuaria, porque nos decía, mire, yo hace mucho tiempo no la veía sonreír como la estoy viendo. Entonces venimos pues en un manejo muy articulado con la IPS en el territorio que es
pues oportunidad de vida que atiende ambulatoriamente allá. Y como te decía, pues con el Hospital San José también tenemos un buen relacionamiento y ahorita te muestro pues como tal eso. Entonces, bueno, dentro de los 788 casos que tenemos activos por los diagnósticos que te mencionaba de cuenta de alto costo, el principal, digamos, su riesgo, eso es como agrupadores de diagnóstico y que eso es una situación a nivel nacional. Esto no solamente pasa en Buga, sino que el diagnóstico número uno para todos es trastorno mixto de ansiedad y depresión y los trastornos de ansiedad pues han estado puntuando mucho en todo el proceso de salud mental, seguidos de unos trastornos afectivos que son todas las manías y depresiones. En un tercer lugar, los trastornos de personalidad y conducta. En un cuarto, esquizofrenia y psicosis. En un quinto, neurosis y trastornos de adaptación. Luego tenemos uso y abuso de sustancias psicoactivas y otras adicciones. Los trastornos mentales orgánicos. Y en un último lugar tenemos las violencias. Si hablamos ya por curso de vida, pues en primera infancia tenemos un usuario identificado, en infancia 26, en adolescencia 51, en juventud 120, en adultez 372, que esto también es algo que pasa a nivel nacional. El curso de vida de adultez pues es el que más población se está llevando, por así decirlo. Y en último lugar tenemos vejez, con 218 usuarios identificados pues con un diagnóstico de salud mental. Por ejemplo, si lo que te decía ahorita, si un usuario egresa, que mira, estos son los reportes que nosotros recibimos del doctor José Darío, que es el auditor. Entonces, él, mira, egreso usuario, es un egreso que estuvo en Fundación Hospital San José de Buga, él nos lo reporta, nosotros hacemos gestión con la IPS complementaria, asignamos citas y además hacemos seguimiento. Además de eso, pues como te decía, nosotros tenemos priorizados el seguimiento a egresos hospitalarios a nivel de la IPS Oportunidad de Vida. Entonces, por mes, yo aquí tengo en esta base toda la población que se ha egresado, y aquí están también incluidos los usuarios de UGA. Nosotros en el seguimiento les hacemos llamadas para ver cómo están, si ya le entregaron los medicamentos, si no, le informamos dónde reclama los medicamentos y además se le informa durante la llamada la asignación de citas de control que tienen ¿Cómo para poder. garantizan, cómo garantizan que se está tomando el medicamento? Sobre todo en adicción, que están en recuperación de adicción. En este caso, por ejemplo, ellos a veces nos reportan si el usuario cuando ingresó al centro de rehabilitación. Por ejemplo, vamos a buscar un caso por aquí. Mira, no se asignan citas de control paciente con egreso para centro de rehabilitación. Sin embargo, al usuario lo llamamos y le decimos, mire, usted tiene medicamentos en tal lado. Entonces, muchas veces en estos llamados, los usuarios nos dicen, no, a mí ya me entregaron medicamentos, o no, mire, me dijeron que me quedó este pendiente, y nosotros le solicitamos los pendientes para hacer la gestión pues pertinente con el área de medicamentos. Este, por ejemplo, es un caso de un usuario que estuvo hospitalizado del 6 al 9 de enero del 2026 con un diagnóstico de un episodio depresivo. Se le ordenaron estos medicamentos al egreso y el usuario egresó con estas consultas. Esta información, pues aquí, de acuerdo pues a los convenios que tenemos, si requieren autorización y dónde puede reclamar los medicamentos. Aquí tú ves que el 14, o sea, 5 días después del egreso hospitalario, se le hizo seguimiento telefónico, se le hace recordatorio, pero por ejemplo, el usuario informó durante las citas que iba a cancelarlas porque no las necesitaba. ¿Y lo Mira, dejan ahí? hacemos un seguimiento y él continúa con la línea, con el número de teléfono. En caso tal de que lo requiera, y ahorita pues con la IPS ellos Sí, también realizan seguimiento a los porque si egresos. es, perdóname, te interrumpo, porque si es una adicción y él simplemente dice, porque es normal que una persona que está en proceso de recuperación en algún momento quiera dejar el proceso, ¿no? Es normal dentro Sí. de estas situaciones, entonces es ahí donde nosotros tenemos que seguir insistiendo porque no podemos permitir que recaiga. Sí, de acuerdo, pero también, Diana, tenemos que tener en cuenta algo y es también la responsabilidad que el mismo usuario tiene dentro de su proceso, porque nosotros no lo podemos obligar. Es decir, tú ves que el usuario egresa con citas, porque se las dan al Sí. egreso, se le dan los ordenamientos y demás. Nosotros le hacemos un refuerzo de estas citas. Antes de cada cita, la IPS lo llama a informarle que al recordatorio de la cita, la información se le envía por mensaje, por correo, se le llama y aún así es difícil porque nosotros estamos haciendo todo el proceso
y si el usuario decide simplemente no ir a la cita, pues en cierta parte la responsabilidad al 100% no es de nosotros, porque tú estás viendo que hacemos todo un esfuerzo, todo un seguimiento y demás, pero también parte de los deberes que tiene el usuario, pues es el cumplimiento de estas consultas y demás. Entonces ahí también, y a pesar de que la IPS hace seguimiento, a pesar de que nosotros, pues sobre todo en los casos de sustancias psicoactivas, son usuarios que son muy resistentes y que cuando ya dijeron no quiero, se ranchan en que no y muchas veces ni siquiera las citas de control. Cuando nosotros identificamos ese tipo de casos que, por ejemplo, pues tenemos acceso al sistema de historias clínicas, entonces, por ejemplo, vemos en estos egresos un usuario, o me reportan a mí, es que el usuario egresó, que el usuario tuvo cita en enero, tuvo control en marzo y no volvió. Bueno, ¿y qué pasó con este usuario? Entonces yo misma envío el caso a la IPS, pero también es muy difícil en temas de la responsabilidad misma que tiene el usuario. ¿Sí? Y con red Quiero de que eso quede apoyo, muy claro. A veces lo intentamos, pero sobre todo con temas de consumo de sustancias psicoactivas, las familias están muy desgastadas. Y son sí. familias que dicen, ah, no, yo ya no sé qué hacer. Y de hecho, es que no solo nos pasa en Buga, sino a nivel nacional, que la familia dice, no, es que yo ya no me voy a hacer cargo. Y Sí, ahí no, yo quedamos lo nosotros entiendo. en el Créeme medio que con sí. una condición completamente social que no nos corresponde como IAPB. Yo lo entiendo completamente. Sin embargo, es ahí donde nuestro esfuerzo debería de superar un poquito más para fortalecer esa red de apoyo, ¿sí? Porque de todas formas, ahí se genera un problema de salud pública también con el consumo de las sustancias, además de violencia dentro del contexto social, ¿sí? Porque el consumo de sustancias psicoactivas lleva a la violencia, lleva a Sí, la de acuerdo. accidentalidad, lleva a una cantidad de situaciones que se presentan en el territorio y pues obviamente la intención es mitigar ese riesgo. ¿Sí? Entonces, cuando fortalecemos la red de apoyo, tratamos de ayudarnos desde allí, porque entiendo que las familias se desgastan completamente Y de normal, hecho, en es estos casos natural. nosotros, cuando los evidenciamos y cuando tenemos reingresos hospitalarios y hacemos revisión de historias clínicas a la IPS, se le pide mucha intervención a la familia. Pero entonces Correcto. ahí Diana, te devuelvo también la pregunta, ¿qué se está haciendo desde el ente? Porque es que, por ejemplo, sé de municipios como Florida, que específicamente en el tema de consumo de sustancias psicoactivas, tienen grupos de apoyo para la familia. Y que como tú lo dices, pues esto pasa de un tema de salud a ser un tema también muy social y que muchas veces, y con todo respeto, vale la aclaración, con todo respeto, uno muchas veces se encuentra con que las secretarías encargadas de lo social en los municipios son muy difíciles y sabemos que de pronto no tienen los recursos esperados y muchas veces esa articulación con lo social es muy difícil, la responsabilidad queda totalmente a cargo de salud cuando pues ya eso es un tema social. A pesar de que desde salud se hacen intervenciones familiares, se hacen llamados, se hacen seguimientos, porque si el usuario, por ejemplo, no nos deja de contestar, nosotros buscamos en todo el grupo familiar afiliado para ver qué otro número podemos ubicar y dar la información de las consultas o del seguimiento y demás, pero a veces realmente ya se nos sale de las manos el seguimiento. Entonces sí me gustaría saber de pronto desde Secretaría de Salud y desde lo social, qué se está haciendo para el acompañamiento, porque desde acá se están haciendo esfuerzos, desde la IPS se hacen esfuerzos que muchas veces, bueno, que en algunos casos tan específicos quedan cortos ante el proceso o el tema social del usuario. Sí, te entiendo y obviamente hay una corresponsabilidad, ¿sí? Es totalmente normal, natural y digamos que lógico, ¿no? Porque de Uh todas -huh. formas somos un equipo, o sea, eso no Sí, es solo la responsabilidad de ustedes, sino que nosotros también tenemos una responsabilidad con la población. Sin embargo, cuando insisto con el tema de las familias, es porque son la red de apoyo. Entonces, si nosotros tratamos de fortalecer a las familias desde un proceso psicosocial, un proceso de fortalecimiento emocional, porque de todas formas lo que tú dices es normal, la familia se desgasta, uh la familia -huh. se cansa, ¿sí? Además de que no es solo la conducta tal vez agresiva, bueno, todas las cosas que se pueden dar por el consumo de sustancias lícitas o ilícitas, sino que también es acciones que perturban mucho más. Entonces, bueno,
en el contexto social, pues por fuera de su familia pueden pasar cantidad de cosas en las que ellos se ven involucrados, ¿sí? Que dentro del hogar, que se lleva las cosas. Entonces, bueno, todo esto es bastante complejo, pero entonces también es nuestro deber responder desde ese fortalecimiento a las familias, ¿sí? Nosotros como entidad pública, desde APS, estamos tratando también de brindar ese apoyo, de hacerle el debido seguimiento a los casitos pues, que nosotros tenemos. Entonces, sí es importante nosotros, pues como estar informados. Yo te iba a preguntar, señora, tú cuando encuentras ese tipo de situaciones en los que, bueno, el paciente ya no responde, la familia ya está agotada, tampoco quiere responder porque puede pasar, ¿sí? Nos pasa todo el tiempo. ¿Ustedes lo reportan? O sea, ¿qué tipo A secretarías de salud. acciones llegan luego? Nosotros articulamos con Secretaría de Salud, se reporta a Secretaría de Salud, se le pide a la IPS complementaria que realice el soporte a Secretaría de Salud también y se reporta también a la Secretaría de Bienestar o Desarrollo Social dependiendo del municipio. O dependiendo también del caso, se reporta a Comisaría de Familia por negligencia y abandono social y han habido casos ya extremos en los que desde el área jurídica se han instaurado demandas por abandono social jurídicamente, penalmente además. Entonces, sí, digamos, tenemos eso muy consolidado porque en Buga hasta ahora no nos ha pasado realmente que tengamos un abandono o un tema, pues, así, un caso muy específico, no. Pero en Cali sí nos ha pasado, en Florida sí nos ha pasado, entonces tenemos como la ruta ya muy definida y muy clara para ese tipo de casos. Pero siempre se oficia desde la EPS y se oficia desde la IPS a las Secretarías de Salud y a las Secretarías de lo Social. Ok, entiendo. Te hago otra pregunta. Con relación a, tú me contabas ahora que tienen, pues han intentado generar diferentes estrategias para que el personal tenga la información adecuada, saber de pronto que le envían pues esta plantilla que tú me mostraste para poder identificar cuál es el tamizaje que deben realizar de acuerdo al ciclo de vida. ¿Sí? Pero además de eso, ustedes han hecho articulación con algunas entidades, por ejemplo, el SENA, para capacitar al personal. Igual yo sé que el SENA ofrece algunas capacitaciones a las entidades de salud, pero no sé si de pronto ustedes han hecho algún tipo de articulación, además del SENA, con otras entidades que puedan brindarle esa información a los profesionales. Con las IPS, con IPS Oportunidad de Vida hace un tiempo también incluso hizo una capacitación certificada porque nos dieron certificación sobre todo el tema de aplicación de las guías MHGAP. En su momento nuestra red primaria principal solamente era Confandi, entonces desde Confandi participaron algunos profesionales porque eso se extendió para toda la red primaria, lastimosamente, y a pesar de que hicimos ese esfuerzo, no se tuvo buena acogida. Es un tema digamos, también mucho de, ¿cómo decirlo?, de resistencia del personal de salud en general a realizar estos procesos. Además, pues porque el curso era, si no recuerdo mal, de 6 a 8 o era a las 8 de la noche, entonces también implicaba un tiempo adicional de las personas que muchos no estuvieron dispuestos a realizar. Con el psiquiatra Centinela veníamos realizando esas capacitaciones como te menciono, pero que yo te diga una articulación con una institución como el SENA, una institución educativa, no, realmente no, se nos sale como de las manos. Pero sí hemos venido realizando acciones y la IPS incluso ya en horario laboral, pues para poder facilitar la participación, ha hecho socializaciones de cómo funciona toda la ruta, de lo que ellos hacen, de cómo esperamos pues que se realice o que se maneje el usuario de salud mental, pero ha sido un poco complejo por lo que te digo, además que el tema de la rotación de personal también le afecta a uno mucho eso. Entiendo. Bueno, creo que es importante fortalecerse por ahí, porque es importante capacitar al personal. El tema de la salud mental no es fácil, no es algo pues que sea muy intuitivo, a veces es complejo, entonces sí es importante que el personal esté capacitado, sobre todo los médicos, enfermeras, ¿sí? Que están en ese contacto con la población, ¿sí? Entonces, que se identifiquen cómo realizar el tamizaje, o por lo menos identificar claramente ese tamizaje que evalúa, cómo
cómo hacer una evaluación asertiva dentro del proceso, que el paciente no se vaya a sentir señalado o juzgado con una pregunta específica, ¿sí? Porque yo sé que hay tamizajes que son bastante, que las preguntas son muy explícitas y que requerimos pues que de pronto un poquito de tacto al momento de hacer la pregunta, ¿sí? Sí, igual esto también, Diana, pues lo hemos venido realizando, este tema del, del tema educativo, venimos realizándolo muy de la mano con las secretarías, porque incluso hace un tiempo desde UGA, cuando estaba a la jefe Adriana, ella logró que tuviéramos un tema de capacitación sobre MHGAP, donde incluso nos dieron el libro de la MHGAP impreso. Con Cali, por ejemplo, que esto fue total de la Secretaría de Salud, hubo un diplomado en temas de salud mental comunitaria. Entonces eso también viene de la mano y muy articulado con los entes territoriales en los que nosotros participamos como EAPB y además le compartimos a la IPS, a nuestra red primaria para que ellos puedan también designar colaboradores y asistir a ellos. Entonces eso también viene muy articulado con ustedes. Estoy Sí, tratando sí, de sí, buscar porque yo claro. por aquí tengo mi libro de la MHG, pero lo tengo en otro cajón. No, tranquila, tranquila que yo te entiendo y la idea de esto es que nos fortalezcamos, vuelvo y te repito, no es como que, bueno, y entonces ustedes qué, no, sino que más bien es como de que nosotros, cómo nos articulamos y cómo nos fortalecemos, no es por la entidad, no es porque por quienes somos nosotros o quienes son ustedes, sino por la población, sí, es lo que necesitamos fortalecernos desde la salud pública y también la población en general, cómo socialmente vamos avanzando y fortalecernos desde los diferentes programas, ¿sí? Sí. Este que te estoy proyectando, perdóname antes de que se me vaya a olvidar, es lo que a los equipos básicos se les entregó como caja de herramientas. Entonces, tenemos inicialmente la presentación de la ruta que se les hizo en su momento, con caracterización poblacional, con toda la información. Además de esa, la presentación de la ruta de atención a víctimas de violencia, donde está todo, pues los 15 pasos, la resolución 0459 y demás. Está también lo relacionado, porque esa es otra presentación que hacemos, de información pues referente a primeros auxilios psicológicos, que también pues los hablamos con los equipos básicos. Están el anexo de los instrumentos de la evaluación sugeridos, donde están los instrumentos de salud mental, familiograma. Tenemos por aquí el Ecomapa, que de hecho con Carlos estuvimos haciendo una socialización a los equipos básicos sobre los tamizajes, sobre todo el Ecomapa, la escala Escala de SARIT. Sarit. Esos dos Familiograma, fueron Ecomapa, familiograma, Ecomapa y escala SARIT Sarit. para que ellos los puedan identificar y aplicar. Entonces, En esto noviembre. también se les envió el SRQ, que es el de salud mental, y un cuestionario sobre la ansiedad. Se les envió además una caja de herramientas que realizó la Asociación Colombiana de Psiquiatría en temas de salud mental y un tamizaje, creo que aquí hay más tamizajes, el APGAR familiar, el SRQ y el RQC, que es el de salud mental para niños. Esto es lo de la caja, lo del kit de herramientas que te decía ahora, la caja de herramientas en salud mental que a los equipos también se les compartió para que ellos pudieran hacer esa intervención y garantizar las herramientas también para el usuario en temas de salud mental. Ok. Otra pregunta que te iba a hacer. Señora, ¿Cómo manejan la ruta materno-perinatal ¿en cuanto a qué? al proceso de consumo de sustancias? Si la mujer consume sustancias, porque es cuidar la vida no solo de ella, Sí, no el sino del bebé. bebé. Entonces, ¿cómo Eso no, manejan la ruta? nos articulamos mucho con el programa de materno y con las sedes en específico. Hasta ahora creo que en Buga no hemos tenido casos, pero por ejemplo, cuando la usuaria lo requiere, porque ya hemos tenido casos en Cali de una usuaria que era gestante y ella consumía aún estando en gestación, entonces articulamos con el equipo de materno y con la IPS complementaria y realmente aunque intentamos el manejo ambulatorio, no funcionó, pues al final lo que tuvimos que hacer fue internarla hasta que ya fuera la fecha del parto. Entonces ella estuvo en la IPS, también nos pasó con Cauca una usuaria el mismo caso,
donde la familia no la podía contener y a pesar pues de que nosotros no tenemos internaciones de larga estancia ni nada de esto, pues lo ideal y lo que procuramos era mantener a salvo las dos vidas, las tuvimos internadas y cuando fue el momento del parto, se programó cesárea o parto, se trasladaban desde la IPS de salud mental a la IPS donde iba a ocurrir el parto y ya se daba todo el manejo. Como son casos pues específicos donde la usuaria consumía estando en gestación, pues hubo todo un tema de reporte, de negligencia y demás, de reporte ICBF y ya ICBF pues inició toda su ruta y se quedó en este caso con los dos bebés. Y ya ellas tenían que continuar su proceso de rehabilitación en caso de que quisieran retomar la custodia de sus bebés. Entonces ya ellas tenían que demostrar que llevaban un tiempo, que habían superado un tiempo en rehabilitación, que llevaban un tiempo en consulta ambulatoria, que ya no estaban consumiendo y demás, pero hemos articulado esos procesos y somos muy articulados con el proceso, con el área materno. Ok. Y se realiza seguimiento, ¿no? Sabemos que para materno, maro y aro, nosotros también, aparte de los riesgos de consumo y riesgos ginecobstétricos, a ellas se les tiene un paquete especial con Fundación Valle y Lili. Muchas de ellas se quedan allá en aro maro para manejar lo que es la parte socioconductual y componentes ginecobstétricos. Ellas se les tiene un paquete muy especial precisamente por el alto riesgo en ginecología que manejamos. Ok, entiendo. Sí, es importante, ¿no? Es importante porque pues allá hay un proceso bastante complejo, ¿no? Con el tema de las madres gestantes. Otra pregunta, habitantes de calle. En Buga no nos han reportado, pero también tratamos de articular mucho son casos difíciles, pero por ejemplo los que hemos tenido en Cali, articulamos, pues yo sé que Cali funciona muy diferente, son municipios completamente diferentes, pero cuando los hemos tenido, hemos articulado mucho con bienestar social, porque pues acá hay una institución que tenemos, por ejemplo, Samaritanos de la Calle. Entonces, la Secretaría de Bienestar Social articula a su vez con otras instituciones y con ellos hemos articulado los casos de que cuando necesitan internación, pues ellos funcionan como red de apoyo institucional y el usuario ingresa a hospitalización y lo tenemos pues hasta que cumpla con los criterios de egreso. Cuando egresan, pues también tratamos de articular con ellos. Es muy difícil, son usuarios que por lo general no quieren rehabilitarse, se les hace el ofrecimiento igual, pero ellos no quieren. Hemos tenido casos de éxito en Cali, una usuaria que era habitante de la calle y además trabajadora sexual, que incluso la tuvimos en rehabilitación por lo menos unos 6 meses, ella sí tenía red de apoyo, pero era un caso difícil, pues que las hijas como que la utilizaban para solamente cuidar sus nietos y demás. A ella incluso le buscamos un patrocinador para que ella pudiera estudiar, porque dentro del proceso Oportunidad de Vida también tiene como esa opción de que si la persona puede pagar para estudiar, lo pueden hacer, le habilitan un tema educativo porque tienen un convenio con una institución educativa, entonces le conseguimos patrocinador, ella estaba estudiando y todo, pero al final ella pues se cambió de PS y dejamos un poquito de saber del caso, pero no será que se rehabilitó, estudió y todo, y al final incluso la IPS hizo video y todo, y están las redes pues y demás. Entonces tratamos de articular mucho con ella porque ella justo está en esta condición de calle y quien funcionaba como su red de apoyo porque las hijas realmente no, al inicio no les importó, solo cuando ya la vieron pues rehabilitada, al inicio eran ellos quienes funcionaban como red de apoyo. Entonces articulamos mucho con ellos. Tuvimos otro caso que aquí en Cali tienen un programa y han creado como una casa hogar. Entonces el usuario estaba en Oportunidad de Vida hospitalizado. Cuando cumplió criterios articulamos con la casa hogar para que él pudiera ingresar directamente allá y ya nosotros articulamos citas y demás con el equipo de bienestar social. Entonces, sí, digamos que buscamos mucho en ese tipo de casos de habitantes de la calle la institucionalidad para que funcione como red de apoyo, entendiendo que son usuarios que las familias pues muchas veces son dejadas, hay familias que sí acuden, que sí apoyan, que sí acompañan, pero hay otras que definitivamente no. Sí, es cierto, es cierto. Listo. Y la última pregunta. Cuando identifican un factor de riesgo en niños, niñas y adolescentes, de pronto están en consulta terapéutica o llegan por la institución educativa o llegan por una situación social, ¿cómo lo manejan?
Bueno, pues nosotros hemos recibido, no sé si de UGA, pero sí hay algunas instituciones educativas que reportan, creo que sí de UGA, porque ustedes, las instituciones se lo reportan a la Secretaría de Salud, jefe, ya le doy la palabra, y la Secretaría desde el SAC nos comparte a nosotros el reporte, entonces hacemos articulación, dependiendo si el usuario ya está en la ruta complementaria, pues articulamos con la IPS Oportunidad de Vida, en caso de que no haya sido nunca atendido, no se le haya activado ruta, pues articulamos con la IPS primaria para la activación inicial. Antes de continuar, jefe, Laura, le doy la palabra. No, sí, doctora, le iba a decir eso. Nosotros sí recibimos de las instituciones educativas y también de la fiscalía o de las comisarías y de bienestar familiar. También. Ellos nos reportan a nosotros el caso. Como dice la doctora, si el niño ya viene con la activación de la ruta por nuestra IPC complementaria, pues a ellos les solicitamos la continuidad de la atención. Muchas veces es porque la mamá, si es un menor de edad, la mamá no ha vuelto a los controles. Entonces ella dice que es porque no ha podido acceder, pero cuando ya la IPC complementaria nos contesta, nos dice, mira, nos envía el pantallazo, estas son las citas que se le ha asignado al niño, la mamá no ha venido, volvemos y le asignamos, ya la mamá sabe, yo de todas maneras llamo a la mamá, sí, ya me llamaron, yo venga, por favor, asista. Bueno, y también eso se le responde también pues al ente que nos haya enviado la solicitud. Entonces, si lo hacemos, en el caso de que no tenga activación de la ruta, sino que es porque apenas el niño va a empezar o el adulto va a comenzar, entonces es con la IPS primaria y ya ellos allí le hacen la psicoterapia, si requiere psicoterapia, o si ya es un diagnóstico de salud mental, pues arranca con nuestra IPS complementaria. Pero sí tenemos reporte de todos los entes y a todos pues se les da la gestión y la solución. Y en caso tal de que sea un caso que esté identificado, por ejemplo, por los equipos básicos, ellos tienen los correos, o si no tienen el correo propiamente, ya sea el de Carlos o el mío, a través del correo de equipos básicos, pues que es el del líder de equipos a nivel nacional, ellos se lo reportan a él y él nos reporta a nosotros y nosotros hacemos toda la activación. Entonces, realmente creo que ha fluido mucho y en Buga hasta ahora, la jefe Victoria y la jefe Laura me corregirán, no hemos tenido mayor dificultad con los casos de salud mental y de SPA. Ok, tú me regalas nuevamente la información de contacto para... Claro que sí, ya te la pongo. Casos bullying también llegan por ahí de colegios. Acuérdense, llegan muchas fichas bullying y nosotros los procesamos al sistema para que se haga acercamiento, seguimiento y valoración de los menores. Sí, es importante porque dentro de las aulas se presentan muchísimas situaciones, además de la inclusión, porque a veces hay situaciones de trastornos no identificados y que realmente a veces la familia no tolera o dentro de la institución educativa no se logra identificar con claridad. Entonces sí es importante, pues como cuando se reportan, poder tenerlos en cuenta e identificar qué es lo que está pasando con el menor, qué está pasando de pronto con la familia, ¿sí? Porque de todas formas a veces los niños las conductas es debido a situaciones que pasan dentro del mismo contexto familiar, ¿sí? Entonces sí es importante. Realmente a mí me preocupan muchísimo los niños, niñas y adolescentes porque pues igual ellos no tienen cómo defenderse del todo. Entonces sí es importante poner la mirada también en ellos. No, y de hecho con la socialización de las rutas, a ellos sí se les dice mucho a los profesionales, recuerden que la ficha de violencia no solamente es por violencia sexual y demás, sino que también está el tema de negligencia. Y esto pues no solo con los niños, niñas y adolescentes, sino también con los adultos mayores. Entonces siempre les recordamos como esa claridad que hay que tener sobre la ruta de violencia para que lo tengan en cuenta. Jefe Victoria. De pronto algo importante, Diana, que ustedes nos ayuden también por los canales de reporte. Porque digamos nos están llegando casos. La ruta creo que está establecida que sea que las instituciones educativas les reporten a la Secretaría de Salud. Y ya ustedes nos la bajan a nosotros, ¿sí? Pero nos llega desde el colegio, nos llega desde ustedes, nos llega desde bienestar familiar. El mismo caso. Entonces es un desgaste de las instituciones, porque como te digo, después de que haya un requerimiento, nosotros debemos ingresarlo, darle el procesamiento y generar la respuesta. Pero digamos pues que eso es como lo que hemos estado identificando. Y siguen de pronto generando las psicólogas de los colegios o las enfermeras expectativas de remisión a neuropediatría,
a las especialidades, a terapias fonoaudiológicas. Entonces, nosotros lo que hacemos cada que nos reportan un caso es activar ruta de atención en salud. Lo hacemos con su IPS primaria. La IPS primaria, ¿qué hace? Verifica ese menor de edad, si está adherido al programa de crecimiento y desarrollo, si está inasistente. Bueno, se hace como todo ese tema. Y lo que se hace es que se asigna la cita con el médico del programa de crecimiento y desarrollo. Y él ya con su pertinencia ya define direccionamiento. Entonces, digamos, a pediatra, a psiquiatría, a neurología. Bueno, ya el pediatra es quien define la ruta por neurología en caso de que se requiera. Entonces, de pronto sí hacer esa recomendación, porque tú sabes que el usuario, después de que tenga una orden en su mano, ellos empiezan a exigir y no se ha cumplido como tal con la ruta de atención que debemos garantizar. Entonces, nuevamente, para que hagamos esa recomendación, ya es más a las instituciones educativas. Yo sé que ellos hacen valorar los niños de sus psicólogas allá mismo en las instituciones, pero sí hemos identificado muchas veces en que generan pues como direccionamientos muy específicos. Entonces, para que no tengamos pues allí como dificultad ya de pronto con la familia, porque tú sabes que hay acudientes que son pues exigentes frente a lo que tienen y pues realmente o a veces no quieren aceptar o por educativa no es una remisión ni es un proceso de atención médica o de salud. Entonces, recomendarte pues como esa parte para que nos volvamos como a ajustar ahora que tú estás como liderando el proceso acá en la Secretaría de Salud. Bueno, me parece que lo que están haciendo con relación cuando reciben la orden, así tenga algo específico allí con relación de pronto un diagnóstico, es importante que un profesional, un neuropsicólogo, un fonoaudiólogo real, o sea, ya ustedes siguen la ruta y está perfecto, me parece que está muy bien, porque pues hay que hacer las cosas al derecho, ¿no? Sin embargo, pues la recomendación que me haces es importante, yo lo pasaré y lo tendré en conversaciones. Y de verdad, muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo con la población. Es importante seguir haciendo seguimientos, seguir trabajando por la población. Vuelvo y lo repito, es importante las madres gestantes, los niños, niñas y adolescentes, los adultos no es que resten, pero creo que ya ahí la responsabilidad recae directamente sobre el adulto. Y yo sé que los niños tienen su familia, tienen sí, pero a veces, y puede sonar desgastante, pero para los niños la responsabilidad no solo es de los padres, sino también de nosotros como entidades de salud que velamos por ellos, ¿sí? Y si nosotros no ponemos nuestra mirada sobre ellos, pues entonces, ¿quién más los va a cuidar? ¿Sí? Entonces, pues nada, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la atención, cualquier duda o algo más por comentar, quedo atenta y bueno. Igualmente, Diana, nosotros pues siempre como organización estamos dispuestos a hacer el acompañamiento a los entes y a los casos que nos toquen, y tú ves que pues como equipo con la jefe Laura y con la jefe Victoria realmente hemos tenido muy buena comunicación y muy buena articulación para el manejo de la población y el acompañamiento de esos espacios. Nosotros por lo general, pues Carlos y yo participamos virtual, pero en caso tal de que la jefe Laura no se le cruce y la jefe Victoria pues no se les cruce con otros espacios, siempre participamos los cuatro para poder garantizar que allá y acá estemos enterados de lo que pasa en el municipio y lo que pasa con la población. Entonces te agradecemos también, quedamos muy atentos a cualquier reporte, a cualquier inquietud pues que también tengas. Ahí en pantalla están nuestros datos, cualquier cosita nos comunicas. La línea que le puedes compartir a los usuarios es la 312, los otros dos pues sí son más para manejo interno institucional, pero a los usuarios les puedes compartir esta línea que es directa con el programa y que estamos resolviendo las inquietudes y más. Incluso pues como lo decía la jefe Victoria, no solamente en temas de la atención de promoción y mantenimiento, sino que a la línea llegan muchos casos de usuarios que de pronto oncología, el cardiovascular, y la idea no ha sido nunca dejarlos ahí como, no es que está la línea de salud mental, sino que nosotros a la vez también les reportamos para que puedan garantizar la atención a esos riesgos diferentes de salud mental. Entonces, te agradecemos también y quedamos muy atentos. Entonces, ahí sí es importante como, por ejemplo, ustedes saben que a nivel nacional hay diferentes líneas que solo se dedican al tema de la salud mental y es importante de pronto hacerle la aclaración a la población o a los pacientes que ustedes tienen que es una línea específica para salud mental y una línea de pronto para... Lo que nosotros les decimos al usuario es, no, mire, esto no es de nuestro alcance porque está la línea de salud mental, pero ya deme sus datos, yo se los comparto al programa para que se comuniquen con usted.
y vamos enrutando para que el usuario no quede en el aire, pues, y no se pierda en la ruta. Ok, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Un feliz día. Vale, muchas gracias, Muchas jefe Diana, gracias. gracias, jefe Laura, gracias, jefe Victoria. Gracias. Bueno, que estén muy Gracias. bien. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Diana, ¿no había listado de asistencia? No, no había. Sí. No hubo, pero en la grabación quedan los asistentes. Ah, bueno, perfecto. Bueno, hasta luego, que Vale, estés bien. con gusto.